Muy buenos días y bienvenidos todos a este nuevo video. Este video es un video introductorio sobre leyes de Newton. Vamos a trabajar los diagramas de cuerpo libre, como vemos aquí, diagramas de cuerpo libre o DCL. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Pues un diagrama de cuerpo libre es aquel gráfico en el que represento todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Para hacer un diagrama de cuerpo libre necesito aislar el cuerpo. Si yo voy a poner, por ejemplo, acá esto y lo voy a analizar, entonces yo sé que para abajo, aquí hacia abajo, va a estar el peso que está ejerciendo el objeto. Acá en esta parte de acá está ejerciendo un peso hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Hacia arriba yo voy a tener la fuerza normal, hacia acá la fuerza con la que lo empujo y hacia acá la fuerza que lo está deteniendo. Entonces yo tengo que aislar primero, debo de aislar el objeto, el cuerpo que estoy analizando, lo aíslo. Luego lo represento mediante un vector. Recordémonos que un vector se representa en un plano cartesiano. Luego, siempre tirando el peso hacia el centro de la Tierra. Existen superficies de contacto que se representan mediante el vector perpendicular a dichas superficies, como la fuerza normal o la fuerza de resistencia o de razonamiento. Si hubiesen cuerdas o cables, a esto se le conoce con el nombre de tensión. La primera parte de nuestra clase de leyes de Newton va a ser la primera condición de equilibrio, que va a ser tensión y compresión. La tensión va a ser con cuerdas y la compresión se representa a través de barras que comprimen. Por ejemplo, una barra está ubicada de esta forma, entonces va a jalar. ¿Para dónde baja entonces la fuerza de la barra? La barra va a salir volando hacia arriba, ¿verdad? Si yo le hago la fuerza aquí, sale volando hacia arriba. Por lo tanto, entonces es una compresión, ¿sí? Si hubiese razonamiento y fuerza de razonamiento de fricción, pues se trabajará de otra forma y se trabajará en un plano común y corriente. Veamos las fuerzas o lo que más vamos a tener en común. Como les decía yo al principio, tenemos la primera condición de equilibrio. Y en esta primera condición de equilibrio yo tengo tensiones. Miren, voy a tener una tensión A, una tensión B y voy a tener un peso hacia abajo. Siempre el peso lo voy a tirar hacia la parte de abajo. Aquí está W. Entonces quiere decir que mi diagrama de cuerpo libre, aíslo esto y busco, en este caso va a ser un diagrama de cuerpo libre de tipo de nudo. ¿Por qué razón de nudo? Porque aquí tengo el nudo, aquí convergen la tensión A, la tensión B y el peso. Entonces voy a tener el peso hacia abajo como siempre, la tensión en B y la tensión en A. Si aquí tengo ángulos, puedo tener ángulo teta y un ángulo alfa, entonces ese mismo ángulo teta es aquí y ese mismo ángulo alfa es para B. Ese es mi diagrama de cuerpo libre para uno de tipo nudo. También tengo los de las de polea. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener una polea aquí y voy a decir lo siguiente. Entonces tengo un cable aquí en esta parte y voy a tener mi polea aquí. Entonces, ¿cómo va a ser mi diagrama de cuerpo libre aquí? Si tengo esa polea ahí
y tengo otra en esta parte de acá en donde voy a tener el peso. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Pues esta tensión de aquí es la misma, por lo tanto, si lo pongo acá, la tensión va a ser exactamente la misma. Aquí no puedo hacer diagrama porque no hay nudo, ¿verdad? Entonces aquí tengo que ver que esta tensión va a ser la misma porque va a soportar a la polea y va a soportar el peso W. Pero aquí voy a tener yo alguna diferencia. Aquí voy a decir que la tensión viene hacia abajo y que el peso también viene hacia abajo. Entonces, esta es mi tensión 1 porque es la tensión del peso. Luego tendríamos la de una pelota que está pegada hacia una pared. Observemos entonces. Vamos a hacer aquí la pelota. Entonces la pelota está sostenida, entonces va a tener una tensión hacia arriba, va a tener su peso perpendicular siempre hacia abajo y siempre va a tener una fuerza normal que va a venir hacia acá. Esos son los tres primeros diagramas de cuerpo libre más comunes. Los siguientes tres diagramas de cuerpo libre más comunes son aquel en donde está, fíjese bien, un objeto, como le habíamos puesto allá en la Pocket PC, tengo un objeto pegado al suelo, ¿sí? Entonces, para acá voy a tener la fuerza normal y para abajo voy a tener el peso, siempre, por favor. Y si cuelga, por ejemplo, los carniceros, esto lo puede ver usted en los mercados, ¿verdad? Los carniceros regularmente cuelgan la carne. En este caso vamos a poner una circunferencia. Entonces, aquí voy a tener, observe bien, por favor, la tensión hacia arriba y el peso W hacia abajo. El peso, si se da cuenta, en todos los diagramas que hemos hecho, está hacia abajo. Ahora, ¿qué pasa si tengo un plano inclinado? ¿Qué pasa si yo tengo un plano inclinado? Pues simple. Siempre hacia arriba la fuerza normal. Perpendicular a la fuerza normal, hacia abajo vendrá el peso. Para acá tengo la tensión y para acá si tengo la fuerza de fricción o de razonamiento también para acá voy a tener la fuerza que se va a hacer. La fuerza y las tensiones van hacia el mismo lado. Bien, la fuerza de razonamiento viene hacia abajo porque está actuando en contra de. ¿Qué pasa si yo tengo un sistema ya predestinado o un sistema predeterminado en el que tengo una polea y en donde se sostienen dos masas? Tendría la masa 1 y la masa 2. Entonces, observe usted. Para esto voy a trabajar dos diagramas de cuerpo libre. El primer diagrama va a ser para la masa 1. Entonces sabemos que la masa 1 está inclinada, entonces esta es la masa 1. Sabemos nuevamente que para acá va a venir la fuerza normal, hacia abajo va a estar el peso y hacia acá viene la tensión. La tensión va a ser la misma, ¿ok? En todo el sistema. Y para acá abajo viene la fuerza de razonamiento o la fuerza de fricción, ¿sí? Bueno, entonces ahí tengo ya mi diagrama de la masa 1. Ahora la masa 2. Y en la masa 2 tengo aquí la tensión
que va a ser, como viene para acá, la tensión va a ir hacia arriba y el peso va a ir como siempre hacia abajo. En este caso se utilizan dos diagramas de cuerpo libre para poder resolver cada uno, para poder resolver completamente el sistema que tenemos ahí. Bien, ahora, ¿qué pasa si tenemos una barra de compresión? Observe usted esto. Aquí yo voy a tener una pared y aquí me voy a detener un poquito porque aquí voy a tener yo un polín o una estructura, se le conoce en arquitectura e ingeniería como un polín estructural, que hace que eso se mueva conforme un temblor, conforme un siniestro, ¿verdad? Dependiendo de qué es lo que se esté usando. Acá, entonces, esto se mueve a razón de que se vaya moviendo el temblor o el movimiento sísmico. Entonces, yo voy a tener acá un cable. Entonces viene un cable que viene acá y que va a tener una tensión. El cable va a tener una tensión porque va a estar soportando el peso y me está diciendo que aquí tengo 40 grados, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Que yo voy a tener entonces en mi diagrama de cuerpo libre lo siguiente. Fíjese bien, pues. ¿Para dónde? Si jaláramos, fíjese bien, si tuviéramos esa barra así, ¿hacia dónde jala? ¿Hacia dónde la va a jalar? Observe. ¿Hacia dónde lo va a llevar? Entonces, la compresión de la barra va a ir hacia este sentido. Entonces, quiere decir que yo tengo, vamos a llamarle a esto B, y vamos a llamarle a esto la compresión en B. Y aquí voy a tener a 40 grados porque se pone la tensión en A. Y hacia abajo, como siempre, voy a tener el peso. Y ya resuelvo por simplemente le pongo sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y lo resuelvo como que fuera un sistema de vectores. Veamos otro ejemplo de estos. Observemos este otro ejemplo. Acá tengo yo entonces nuevamente mi pared. Estos regularmente siempre están incrustados en una pared. Aquí viene mi polín estructural y aquí está mi barra. Aquí viene mi barra y aquí viene mi cable. Y veamos entonces el diagrama de cuerpo libre para este nivel de compresión. Observemos. Si lo pongo aquí, ¿hacia dónde va a salir? Obviamente va a salir hacia arriba. Entonces esto se va a ir hacia arriba, ¿sí? La barra de compresión va a irse hacia arriba. Entonces mi diagrama de cuerpo libre queda de esta forma. Atención entonces. Vamos a ponerle como siempre B a la tensión y B a la compresión y A la tensión. Entonces voy a tener acá, observe. Para acá viene la compresión B al ángulo teta. No va hacia abajo, por favor. No va hacia abajo. Entonces, si yo lo pongo hacia abajo, el ángulo teta va a estar ubicado acá. Entonces, este ángulo teta va a estar, voy a usar este ángulo alfa que voy a tener aquí.
Entonces voy a utilizar ese ángulo alfa para poder, porque es la compresión, está saliendo hacia allá, ¿ok? Luego viene la tensión A, que va a estar ubicada acá. Y por último, como siempre, hacia abajo el peso.